6:8 de Miqueas, dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y a humillarte ante Dios. Aleluya. Pueden sentarse esta noche. ¿Qué pide Jehová de ti? Es el tema de esta noche. ¿Cómo es el tema? ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide? Cuando Miqueas, hermanos, este profeta de Dios, le tocó vivir en unos momentos, en unas circunstancias difíciles en la vida, donde todo el libro, hermanos, menciona que había corrupción en el pueblo, había corrupción en los líderes, había corrupción en la ciudad y los líderes de la ciudad. Y constantemente Dios habla a este pueblo. Por ejemplo, en el capítulo 2 leemos que Dios pronuncia ay contra ellos. Dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tiene en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Aleluya. Y en el capítulo 3 el Señor le dice, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne sobre los huesos. Entonces, este profeta, hermanos, le tocó vivir en una época, en una era, hermanos, difícil. Le tocó ver, hermanos, cómo tomaba la injusticia, cómo tomaba, hermanos, la corrupción, el control de ese entonces. Le tocó vivir. Y a pesar de que era profeta, hermanos, no tenía el control de las cosas. Por lo menos aquí habemos varios que estamos aquí adorando a Dios. Pero a Miqueas le tocó, hermanos, vivir él solo en tiempos tremendos, donde Israel estaba dividido, donde Israel como nación estaba dividida y estaba corrompida. Por eso Dios se queja. Dios dice en el capítulo 6, verso 3, mire cómo dice Dios: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. O sea, ¿qué nos ha hecho Dios? ¿Qué nos ha hecho Dios para no seguirle? ¿Qué nos ha hecho Dios? Dios se hace esa pregunta. ¿Qué te he hecho?
Dios sigue preguntándose hasta el día de hoy. Ve a la tierra, ve a la humanidad, que los designios de los pensamientos y las intenciones del hombre van cada día de continuo al mal, al mal, al mal. Y Dios sigue preguntando, ¿qué te hice? ¿Qué te he hecho para que no me sigas? ¿Qué te he hecho para que no me sirvas? Dios sigue hablando. Y es que, hermanos, dice la Biblia que en estos tiempos y en el tiempo pasado, dice que los hombres, dice que, o sea, llamaban a lo bueno malo y a lo malo lo llamaban bueno. Y hoy es lo mismo. Hoy es lo mismo. Cosas malas muchas veces le estamos llamando nosotros bueno. Bueno. Y hermanos, Dios hasta el día de hoy sigue preguntándose, ¿qué te hice? ¿Qué te hice para que no me sigas, no me sirvas, no te plantes como mi hijo, como lo que tienes que ser? ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos, hermanos, creación de Dios. Dios nos ha creado. Nosotros no venimos del mono. Usted sabe que Carlos Darwin dijo que venía del mono. Pero ni él tenía la razón. Porque Carlos Darwin lo hizo Dios. Aunque él, hermanos, decía que venía del mono. Gloria a Dios. No sé si alguna hermana nos colabora ahí con los babies. Aleluya. Entonces viene, hermanos, este hombre y levanta esta, hermanos, idea. Una idea, hermanos, que él creía que la humanidad venía de un, hermano, proceso evolutivo y que primero, hermano, fue el mono y luego fue evolucionando. Pero nada de eso. Usted y yo venimos del Dios Todopoderoso. Usted y yo venimos de la presencia de Dios. Dios nos ha creado. Aleluya. ¿Cuántos le alaban a Dios esta noche? Hermanos, y como Dios, como creador de nosotros, Él se pregunta y dice, ¿qué te hice? ¿Qué te hice para que me hayas abandonado? ¿Qué te hice para que no escuches mi voz? Dios sigue hablando, hermanos, a nuestras vidas. Dios sigue hablando al hombre. Dios sigue hablando a las personas día tras día, de una y de otra manera. Dios sigue hablando al hombre. Dios sigue hablándole a las personas. Pero muchas veces la persona no percibe, no entiende, no, hermanos, no hace caso a la voz de Dios. Entonces Dios tiene que utilizar cuerdas de amor. ¿Cuáles son las cuerdas de amor? ¿Cuáles son las cuerdas de amor? Tiene que agarrar el chilillo, como decían en El Salvador, el chilillito. Y allá la mamá iba, hermanos, al patio y cortaba un chilillo de esos de guayabo. Y ese chilillo de guayabo era difícil que se quebrara. ¿Cuántos conocen el guayabo? Y le pegaba, y aunque le pegara, no se quebraba. No se quebraba. Entonces Dios tiene que usar, hermanos, de alguna forma ese método para que el hombre pueda entender, para que la persona pueda entender y que el hombre pueda buscarle.
pueda buscar su presencia. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito grande en nuestras vidas. Dios tiene un propósito grande con nosotros. Dios quiere que nosotros seamos felices. Dios quiere que nosotros seamos diferentes, que seamos personas de bien. Dios quiere que nosotros nos levantemos y hagamos vallados. Dios quiere que nosotros nos levantemos. Aleluya. Y Dios hasta el día de hoy se pregunta, ¿qué te hice? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? Y el profeta, hermanos, dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios nos ha puesto lo bueno. Dios nos ha puesto en nuestras manos el bien. Dios nos ha puesto en nuestras manos, hermanos, lo bueno. Pero ¿por qué? ¿Por qué muchas veces seguimos lo malo? ¿Por qué muchas veces seguimos nosotros lo malo si sabemos que lo malo no nos va a traer nada de bueno, ningún resultado bueno? ¿Por qué seguir lo malo? Si eso nunca ha traído bueno, si lo malo trajera buenos resultados y todas las cosas fueran diferentes. Pero ¿cuánta gente hay en la cárcel? ¿Cuánta gente hay? O sea, de nuestra edad. Gente, hermanos, que tenía su edad como jóvenes y que murió por andar en malos pasos. Mucha gente, hermanos, en El Salvador murió por andar en las pandillas. Los mataron, los destruyeron. Y hoy ya no están. ¿Por qué ya no están? Porque Dios así lo quiso. No, Dios no quiere la muerte, dice, del impío. Dios no quiere el mal para el hombre. Dios siempre quiere el bien para nosotros. Aleluya. Dios quiere que siempre nosotros estemos al lado de Él. Aleluya. Yo tengo casi 42 años. Y de lo que yo tengo, hermanos, conciencia y conocimiento, nunca Dios me ha fallado. Nunca Dios me ha fallado. He visto cosas, he visto caer, levantar, pero Dios nunca me ha fallado. Dios siempre ha estado ahí para extenderme la mano. Dios siempre ha estado ahí para ayudarme. Dios siempre ha estado ahí para auxiliarme. Y eso es lo que Dios promete a todas las personas. Eso es lo que Dios promete a todo aquel, hermanos, que quiera venir a los pies de Él. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide, hermano? ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide Dios? ¿Qué pide el Señor? ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué nos está pidiendo Dios a nosotros? En el tiempo pasado, lo que Dios quería es que se metieran en el arca. Eso es lo que Dios quería. O sea, ¿qué tan difícil era meterse en el arca? ¿Qué tan duro, qué tan, hermanos, complicado era meterse en el arca? Era fácil. Si solo tenían que meterse en el arca ya. Ese era el medio de salvación. Es hermanos, el método de salvación en los días de Noé, en los tiempos de Noé, era entrar en el arca. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese entonces? Dice la Biblia que todos los animalitos entraron. Todos los animales fueron obedientes a la voz de Dios. Todos los animales, hasta el burro, pues,
Hasta el burro entró al arca. Y el burro es burro. Pero entró al arca. Pero el hombre que es inteligente, el hombre que es sabio, el hombre que tiene 5 sentidos, el hombre que sabe las cosas bien, no entró. No entró al arca. No entraron. El problema es que, hermanos, era ilógico hacer un barco en lo seco. Era ilógico pensar construir una arca, un barco, hermanos, cuando nunca había llovido. Era inconcebible. Era inconcebible la idea porque nunca había llovido, no habían lagos cerca ahí. Y entonces, ¿cómo es que este barco va a navegar? ¿Cómo es que este barco va a flotar si no hay agua? Por eso no creyeron. Por eso no se metieron al arca. Porque dijeron, este viejito no está loco. ¿Cómo se pone a construir un barco en lo seco? ¿Cómo va a caminar hacia arriba? Se burlaban de él. Pero faltando 7 días para el diluvio, Dios le dice a Noé, entra en el arca. Y entraron todos los animalitos, todos los animales que conocemos, habidos y por haber, entraron al arca, se salvaron. Mire qué lindo. Los animales se salvaron. Los animales se salvaron del diluvio. O sea, todos los animales, hermanos, que se quedaron fuera del arca, se murieron. Si los únicos que no se murieron fueron los peces, porque ellos son del agua. Mire qué bendición con los peces, ¿verdad? Toda la generación murió. Pero me imagino que los peces no, porque son del agua. Y para ellos, entre más agua, mucho que mejor. Pero toda la creación, hermanos, que había, se murió. Pero ¿qué culpa tenían los animales? ¿Quién es el que pecó, los animales o el hombre? El hombre. Pero los animales, en consecuencia, hermano, de la desobediencia del hombre, murieron. Y dice que el día que vino el diluvio, dice que, hermanos, se rompieron los cielos. Y empezó a caer lluvia. Empezó a caer lluvia, hermanos, como usted no tiene una idea. Empezaron a brotar fuentes así como... ¿Ha visto usted cuando se rompe una tubería de esas grandotas? Que hacen los grandes, hermanos, puños de aguas que brotan para arriba. Así empezaron los abismos. La tierra empezó a tirar agua. Agua de arriba y agua de abajo. ¿Cómo la ve? Y entonces ahí sí creyeron, ahí sí creyó el hombre. Y entonces empezaron, hermanos, a gritar. Me imagino, Noé, ábrenos, ábrenos. Hoy sí te creemos. Y eso es lo que le pasa a la humanidad hoy en día. Eso es lo que le pasa. Porque nunca han visto lo serio de Dios. Nunca. Pero Dios trae, hermanos, graves situaciones a esta tierra. O sea, lo que ha pasado, esa pandemia, no, eso es principio de dolor, dice la Biblia. Enfermedades, terremotos, que suceden en diferentes lugares. Eso es poco para lo que viene a esta tierra. A esta tierra le espera juicio de Dios. Eso no es nada, hermanos. Eso no es nada lo que ha pasado, lo que está sucediendo. Eso no es nada. Dios viene furioso. Dios viene furioso a esta tierra. Pero, hermanos, no creemos.
No creemos porque nunca hemos visto a Dios airado. Dios viene airado. ¿Y qué es airado? Enojado. Viene con todo. O sea, nunca lo hemos visto. Como le dice el papá o la mamá al hijo, mira, no me has visto. No me has visto enojado. Cuando me veas, prepárate. O sea, Dios viene enojado. Pero qué bueno que Dios sigue preguntando, ¿qué te hice? ¿Qué te hice? Y Él está esperando en nosotros. Él está esperando una respuesta en nosotros, que nosotros reaccionemos, que nosotros digamos, Señor, heme aquí, aquí estoy. Señor, úsame para tu gloria. Quiero servirte. Quiero, Señor, que tú seas mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Dios quiere, hermanos, que nosotros le sirvamos. Él es nuestro creador. Pero ¿hasta cuándo hasta cuándo la humanidad entera va a seguir, hermanos, omitiendo el llamado de Dios? Yo sé que algunos hemos tenido hasta sueños donde Dios ha tratado con nosotros, pero nos hemos hecho los oídos sordos. Nos hemos hecho los oídos sordos, hermanos, en dejar pasar el tiempo, hermano. Un día el tiempo se va a terminar definitivamente. Un día las puertas se van a cerrar. Un día va a pasar como le pasó a las 5 vírgenes insensatas. Dice la Biblia que habían 10 vírgenes que salieron a esperar al esposo. O sea, ¿por qué es que el Señor menciona esa escena, esa parábola? Porque es que en Israel, hermanos, tenía la costumbre que el muchacho iba, hermanos, a arreglar la situación con los padres de la muchacha y le dejaba ciertas joyas, ciertos dotes, que quedaba comprometido a casarse con esa muchacha. Y entonces la novia desde ese instante quedaba en espera del esposo. Quedaba en espera con sus vírgenes. O sea, el esposo no le dio fecha. Hoy sí le da fecha. Mira, en tal tiempo y esto. No. En Israel no le daba fecha. O sea, cuando el esposo estaba preparado, ¿por qué? Porque lo que hacía el esposo es que mientras no tenía su propia casa, no iba a casarse. Entonces se iba y no había una fecha. No había, hermanos, un tiempo o sea, prácticamente no había celulares. No había internet. No había mensajes de texto, decir, mira, llego, ahí voy. No había ni correo. Entonces, tenía por ley la novia y sus vírgenes estar listas. Porque si el esposo se la arreglaba rápido, hacía su casa rápido, podía llegar rápido, en una semana, en un mes, en un año. Pero dice la Biblia, ¿y qué? Y tardándose el esposo. ¿Qué pasó con el esposo? Se tardó. ¿Por qué se tardó? O sea, se tardó en arreglar todo. Y dice que como se tardó el esposo, se descuidaron, se durmieron. Pero la ventaja de 5 de ellas, que ellas compraron aceite para sus lámparas. Ellas tomaron precaución. Y entonces las otras 5, dice la Biblia,
que no tomaron consigo aceite, nomás el que llevaban las lámparas. No tomaron aceite extra para sus lámparas. Y cuando se oyó la voz que dijo aquí, porque así era, cuando venía cantando el esposo y venían gritando y decía, aquí viene el esposo. Así gritaba, salid a recibirle. Y entonces la misma costumbre que se hacía en Israel, o sea, tomó parte Jesús de esa idea y dijo, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y despertando, dice, ellas, dice que tomaron sus lámparas y se dieron cuenta las 5 insensatas que no tenían aceite en sus lámparas, porque vino de noche. O sea, el esposo vino de noche. ¿Y qué pasó? Las que tomaron aceite ya estaban preparadas. Entonces dice la Biblia que las 5 insensatas le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Y usted, como es buena gente, ¿verdad? Como es buena gente, le hubiera dado aceite. Vea, porque somos buena gente nosotros. Somos bien buena gente. Y dice que las prudentes le dijeron, mira, hagamos una cosa para que no nos falte ni a nosotras ni a vosotras, ir y comprad a los que venden. Así de fácil. Así de fácil. O sea, hay que ser duro. En ciertas ocasiones hay que ser duro. Porque si ellas hubieran sido fáciles, ¿qué hubiera pasado? Se quedan también. Pero ellas fueron sabias, dijo, id y comprad a los que venden. Y dice que corrieron, obedecieron y se fueron a comprar el aceite. Y cuando vinieron y tocaron, hermanos, ¿qué? Tocaron la puerta. Y dice la Biblia que alguien salió y le dijo, ¿quiénes son ustedes? No, aquí ya está cerrado, ya está cerrada la puerta, ya nadie puede entrar. Ya está la fiesta. Está la fiesta ya, la boda, ya está, nadie puede entrar. Y dice la Biblia, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tremenda situación. Dios es lo máximo, hermano. Dios es lo más maravilloso que puede existir en la vida. Dios es lo más, hermanos, lindo que puede existir. Dios no hace daño a nadie. Dios no hace daño a nadie, hermano. Dios es Dios de bien. Por eso Dios te dice, ¿qué te hice? ¿Para que me aborrezcas? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? ¿Para que huyas? ¿Qué te hice? Hermanos, ¿qué pide Jehová de nosotros? Solamente dice hacer justicia. O sea, había injusticia en Israel. Y Dios solamente que hagan justicia. ¿Qué es hacer justicia? ¿Qué es hacer justicia? Hermanos, había una persona, hermanos, que nos compraba los granos. Y esta persona, cuando iba a comprar los granos, llevaba un cajón así. No sé cuántas onzas tenía ese animal, pero era grande. Cuando iba a comprarnos a nosotros la producción. Y hermanos, se llenaban unos grandes sacos así, que prácticamente tenían como 11 o 10 medios. Pero cuando nosotros necesitábamos de la semilla, necesitábamos, hermanos, comprar, ella tenía
un mediecito así. Eso se llama injusticia. Sencillamente injusticia. Porque ella, para acaparar más grano, edificaba uno más grande para ella, pero para vender tenía un chiquito. Entonces, ese es el cuidado que nosotros debemos de tener. Debemos de ser justos. Porque dice medida justa. Medida justa. Amén. ¿Por qué? Porque dijo el Señor que con la misma medida, ¿con qué midamos? Con esa nos van a medir. Y con la misma vara. Mira, había un hombre. Había un hombre, o sea, terrible. Tenía una su vara como así de alta, la gran vara. Y nos metió unas tareas, hermanos. Unas tareas grandes. Y medía, o sea, era más grande que la medida normal. Eso es injusticia. Eso es injusticia. Entonces, eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Había injusticia. Y el Señor dice, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente que hacer justicia. O sea, la gente cree que justo es aquella persona que va a la iglesia. La gente cree que justo es aquella persona que es evangélica. Así piensa la gente. Pero no. La palabra justo quiere decir que usted es justo en sus tratos. Es justo en sus acciones, aunque no vaya a la iglesia. Entonces, el hecho de que estemos en la iglesia no nos da a nosotros, hermanos, la posición de ser justos. No, porque dice la Biblia que hay, hermanos, personas que no son cristianas, que hacen obras de cristianos. Y hay cristianos que hacen obras de impíos. De impíos. Porque no hay justicia. Yo recuerdo que yo tuve un patrón, hermanos, que nos sacaba el jugo con todo y nos pagaba una miseria. Una miseria. ¿Sabe cómo nos pagaban? A 8. Cuando se debería de pagar como a 15. Y el hombre era cristiano. El hombre era cristiano. Entonces, en esos detalles, hermanos, donde la Biblia nos manda y nos dice hacer ¿qué? Justicia, justo. Hacer justicia. Entonces, no simplemente que una persona sea cristiana, no quiere decir que no sea justo, porque cuando leemos en el juicio de las naciones, Dios le llama justos a todos aquellos que recibieron a los israelitas. A eso les llama justo. Pero no son cristianos. O sea, las naciones no son cristianas. Pero Dios los llama justos porque fueron justos con el pueblo de Israel en recibirlos, en apoyarlos, en darles de comer, en darles de beber. O sea, usaron justicia con el pueblo de Israel. Entonces Dios los llama justos. Por eso es que hay un problema de interpretación. Porque la gente cree que el juicio de las naciones es la iglesia. No. En el juicio de las naciones, la iglesia ya no tiene que ver nada ahí. Estamos con el Señor. Porque el juicio
de las naciones va a ser cuando Cristo regrese con su iglesia de 7 años de boda, que estaremos en la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren ir a las bodas? ¿Cuántos quieren ir allá? ¿Usted cree que la iglesia, cuando sea levantada, hermanos, mira, a estar de tristeza o de luto en el cielo? No, vamos a estar en una fiesta de bodas. Y dice Apocalipsis, porque han llegado a la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuál es la esposa? La iglesia. Nosotros somos la esposa del Cordero, la esposa del Señor, aleluya. Entonces, hermanos, solo hacer justicia, justicia. Y Dios les llama justos a las naciones, pero por esa parte. Y dice, y amar misericordia, amar misericordia. Amar misericordia. Amar misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Porque dice amar misericordia. Eso es lo que pide Dios. Que nosotros seamos misericordiosos. Misericordiosos. Pero a veces somos duros. A veces somos duros para usar de misericordia. ¿Se acuerdan de que el Señor refirió una parábola de una persona que debía talentos y de otra persona que le debía a esa persona unos denarios? Y el Señor le cobró los talentos. El talento era tenía más valor que los denarios. Y le dijo, págame. Y el Señor le dijo que le iba a confiscar su mujer, sus hijos, sus propiedades y todo. Y aquel hombre se arrodilló y le pidió clemencia y le dijo que lo perdonara. Y dice que aquel hombre fue movido a misericordia y lo perdonó, le perdonó la deuda. Y saliendo iba, dice la Biblia, cuando encontró a su consiervo que le debía, parece que 100 denarios. Y lo empezó a agarrar y le decía, págame, 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 págame. Y el consiervo le decía, ten misericordia, yo te lo voy a pagar, pero tenme paciencia, te lo voy a pagar. Y dice que este hombre no tuvo misericordia y lo metió a la cárcel. Lo metió preso hasta que pagara lo último. Y esto, dice la Biblia, entristeció a sus consiervos y llegó la noticia al señor de aquellos siervos y lo mandó a llamar y le dijo, siervo malo, yo te perdoné toda aquella deuda y tú no tuviste la capacidad de perdonarle esa poquedad. Eso es usar de misericordia. Amén. Usar de misericordia. Gloria a Dios. Usar de misericordia. Y eso es lo que pide Dios. Amén. Amar. Que amemos nosotros la misericordia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y que dice que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. ¿Cuántos le alaban a Dios esta noche? Mire qué lindo. Cada mañana estrenamos misericordia. Cada mañana. Cada mañana. Estrenamos porque dice son nuevas las misericordias de Dios cada mañana.
A Dios no le cuesta terminarse este mundo por tanta maldad, no le cuesta. Dios ha sido paciente y lento para la ira. Dios ha sido paciente. ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces nosotros le hemos quedado mal a Dios? ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado a Dios? Y Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha estado ahí amándonos. Dios siempre ha estado ahí ayudándonos. Dios, dice la Biblia, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos. No le interesa. Él no tiene excepción de personas. No, a este lo voy a tratar mal. No voy a permitir que salga el sol para este. No voy a permitir que la lluvia caiga en sus terrenos de este. No, dice que la lluvia cae sobre malos y sobre buenos. Porque Dios es misericordioso. Dios es grande en misericordia. Y está esperando que nosotros decidamos y hermanos, y demos el paso a seguirle, a servirle. Él está esperando. Dios, hermanos, no es un Dios dictador. Ya se pueden imaginar si Dios fuera un dictador. No, usted va a hacer lo que yo digo y venga para acá. No, usted debe estar sentado aquí. Usted se va a estar aquí. No, hoy usted va a estar en la iglesia todo el día. ¿Se puede imaginar que Dios fuera así? Que hoy no viene a trabajar. Tiene que estar en la iglesia todo el día. Y le agarra de la oreja como me agarra mi mamá. No, mi mamá. Yo soy así, ve. Pero ya se sabe que ese jalón de orejas sí estaba bueno. Y cuando yo estaba en la banca, ahí estaba platicando y decía, ¡ay! Sí. Tremenda. O sea, dice, nada que ver. Pero, hermanos, Dios no es así. Dios dice que nos ha dado un libre albedrío. Nos ha dado el poder de decisión. Usted decide. Usted decide dónde va a pasar la eternidad. Usted decide dónde va a pasar todo el tiempo de su vida. No, es que la verdad es que mucha gente cree que muerto el perro se acabó la rabia. No, eso es el perro, sí. Eso es el perro que muerto se acabó ya. Pero ese es un animal. Pero el hombre no es animal. El hombre no es una bestia. El hombre es hecho a imagen de Dios. Y como es hecho a imagen de Dios, es eterno. Usted y yo somos eternos. Lo queramos aceptar o no lo queramos aceptar, somos eternos. O sea, lo que se muere es esta carne. O sea, ¿por qué? Porque esto es de aquí, es terrenal. Dios dijo, hagamos al hombre, y dice que tomó del polvo, hizo barro. Mire de dónde nos hizo Dios. De la tierra nos hizo. ¿Y por qué es tan orgulloso, pues? ¿Y por qué es tan orgullosa, pues? Si lo hizo del polvo, de la tierra. Del polvo. Ya se puede imaginar si lo hubiera hecho por lo menos de hierro. O de plata o de bronce. No, hombre, si lo hubiera hecho de oro, no volteara a ver a nadie. Pero Dios nos hizo del polvo. Entonces, este cuerpo le pertenece ¿a quién? A la tierra. Esto se va a convertir en polvo. Hay unos versículos que dicen que eres polvo nada más.
Y hay una canción también que la han hecho, eres polvo nada más. Eres polvo, nada más. O sea, nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que debe tener, dijo Pablo, nadie. No es que yo me la creo, es que yo sé más, hermano. No, mire, es que no, eres polvo. Eres polvo nada más. ¿Cuántos son polvo? Yo soy polvo. Mañana me entierran. O sea, sí, me entierran porque no me van a ir a llevar allá que el horno. Porque hay gente que lo llevan a un horno ya que así saltan, mire, así saltan los cuerpos. Cuando se están haciendo la cremación. No sé quién quiere ir ahí, pero yo mejor que me entierren, que me tierrita para hacerme tierra. No, eso de la cremación es, como dijo Honduras, ni quiera Dios. Imagínense. Por eso es que esta carne, esto no es verdad, pero detrás de esta carne usted lleva un espíritu. Detrás de esta carne usted tiene un alma. Y esa alma necesita salvarse. Esa alma necesita ponerse a cuenta con Dios. Cada día, cada momento, cada instante necesita esa alma pedirle perdón a Dios. Esa alma es eterna. Esa alma es eterna. Ese espíritu es eterno. Es eterno. No es que, hermano, no, dice, ya me voy a morir. No, pasa. O sea, la persona pasa de un estado de vida a otro. No es que ya se murió, gloria a Dios, se murió. Se acabaron las penas, se acabaron los sufrimientos. Sí, se acabaron los sufrimientos, pero se aceptó a Cristo. Sí, se puso a cuentas con Dios. Se acabaron los sufrimientos, pero si no se puso a cuentas con su Creador, lamentablemente hay otra realidad. Hay otra realidad al otro lado. Lo que le pasó al rico. ¿Qué le pasó al rico? Dice que murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades va a aparecer. Va a aparecer en el Hades. Y el Hades, que era un lugar de tormento. Y de allá gritaba: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy siendo atormentado en estas llamas. Usted sabe la historia, ¿verdad? Que la Biblia le llama el rico y Lázaro. Pero ¿quién era Lázaro? Un mendigo que estaba lleno de llagas. Pero aquel rico no tenía misericordia. No tenía misericordia. Y sacaba al pobre Lázaro. Pero ese día cuando él estaba en problemas, ese día él deseaba una gota de agua. No se acordaba que Lázaro era leproso. No se acordaba que Lázaro tenía problemas. Porque Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, la condición cambió. Ya estaba bendecido Lázaro. Aquí en la tierra sufrió, pero ya estaba bendecido con Dios. Pero el rico estaba sufriendo. No estaba sufriendo por ser rico, no. Estaba sufriendo por no escuchar la voz de Dios. Es que la persona no se va a condenar porque sea rico o sea pobre. La persona se va a condenar simple y sencillamente por no reconocer a Jesús como su Salvador personal de su vida. Sencillamente. Y entonces, hermanos, qué situación más dura, pero ¿qué más dice la Biblia? Y humillarte ante Dios. ¿Qué tenemos que hacer?
Humillarnos ante Dios y decirle, Señor, te he fallado. Perdóname. Señor, he sido malo. Malo. Jesús en cierta ocasión le dijo a alguien, maestro bueno. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ni Cristo se consideraba bueno. Porque andaba en la carne. Y esta carne es tremenda. Pero Dios quiere que nosotros nos humillemos cada día. Dice, si mi pueblo se humillare y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice Dios, yo oiré desde los cielos. ¿Desde dónde va a oír Dios nuestro clamor, nuestra petición, nuestra oración? ¿Desde dónde? Desde los cielos. Dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pónganse de pie esta noche. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra esta noche. Gracias, Dios mío, que nos hace ver lo que pides de nosotros, Señor. Gracias, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno.